Increíble lo que acaba de pasar. Y es que ya es el colmo del cinismo y de la hipocresía política, porque hoy el PAN salió a dar una conferencia de prensa de emergencia, según ellos, para anunciar nada más y nada menos que acciones legales contra Rubén Rocha Moya y contra el gobierno federal. Jorge Romero, presidente del PAN, apareció acompañado de Ricardo Anaya, coordinador de los senadores panistas, y del coordinador de los diputados y de varios líderes panistas más, para acusar al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum de ser, según ellos, un narcogobierno. Así, sin pruebas contundentes, sin vergüenza y además queriendo venderse como los héroes y salvadores de México. Pero aquí viene lo más grave, porque no solo hablaron de denuncias y juicios, también insinuaron y respaldaron la idea de ayudar a Estados Unidos a intervenir en México. Sí, así como lo escuchan, prácticamente celebrando que Trump pueda meter las manos en nuestro país, diciendo incluso que una intervención extranjera no violaría la soberanía nacional. De ese tamaño es la desvergüenza de los panistas, y todo esto ocurre mientras el propio PAN está metido en una tormenta política por el caso de Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, señalada en medio de acusaciones gravísimas y cada vez más presionada políticamente. Además, todo esto explota después de la polémica visita de Isabel Díaz Ayuso, esta política española que hizo comentarios ofensivos hacia México y que terminó siendo recibida por panistas como si fuera una reina. Hubo incluso imágenes de dirigentes del PAN besándole la mano, algo que generó indignación no solo en México, sino también en España, donde hasta políticos españoles salieron a disculparse públicamente por el comportamiento de esta mujer. Y ahora estos mismos personajes quieren venir a dar clases de patriotismo, los mismos que aplauden la intervención extranjera, los mismos que parecen más preocupados por quedar bien con Estados Unidos y España que por defender la soberanía nacional. Porque aquí la pregunta es muy simple: ¿desde cuándo pedir a otro país que intervenga en México es un acto de patriotismo? ¿Desde cuándo apoyar amenazas extranjeras convierte a alguien en defensor de la democracia? Lo que vemos hoy es una escena de desesperación política, de oportunismo y de un nivel de cinismo que pocas veces hemos visto. Y bueno, mientras intentan señalar al gobierno federal, millones de mexicanos recuerdan perfectamente los escándalos de corrupción, los pactos oscuros y la violencia que crecieron precisamente durante los gobiernos del PAN. Por eso muchos consideran increíble que hoy quieran presentarse como los salvadores del país. Vamos a ver exactamente lo que pasó, porque estas declaraciones ya están provocando una enorme polémica en todo el país. No nos vamos a cansar, lo anticipamos. No nos vamos a cansar. No va a pasar de moda, por así decirlo, para nosotras y nosotros, la denuncia de que el partido que gobierna este país, Morena, es un partido asociado con el crimen organizado. Hoy venimos a anunciar que en Acción Nacional vamos a ejercer todos los recursos legales que tengamos, absolutamente todos. Por mencionar el día de hoy solamente algunos, muy eminentes mujeres y hombres panistas irán a La Haya, a la Corte Penal Internacional, a hacer una denuncia, no solamente respecto a esta imputación de asociación con el crimen organizado, sino literalmente por lo que uno acude ante la Corte Penal Internacional, que son delitos literalmente de lesa humanidad. Muy bien, estaríamos, si las hubiera, muy atentos, muy gustosos de responder a las preguntas que hubiera. A la orden. De Ivonne Melgar, de Excelsior. Perdón, pero quiero insistir en esto porque me llama la atención que desde la lógica del partido en el poder hay una campaña de propaganda en la que se pretende equiparar el caso de la gobernadora Maru Campos con el gobernador Rocha. Y no sé si ustedes han calibrado, pues, de qué manera responder. Puedan ustedes también, pues, pedir que el propio gobierno de Chihuahua, pues, ataje este tipo de campañas, pues, mostrando la información transparente que del caso pueda darse. Claro, gracias, querida Ivonne. Mira, dos cosas. En esta pregunta me voy a apoyar nuevamente en el senador Ricardo Anaya, pero solo decirte, yo creo que ellos no están calculando el nivel de ingenuidad con el que deciden hacer ese contraste entre lo que sucedió en Chihuahua con nuestra gobernadora Maru Campos y lo que está sucediendo en Sinaloa
con el gobernador con licencia Rubén Rocha. No lo están calibrando bien. Nosotros hacemos mediciones, me lo comentabas, y en nuestras mediciones, ellos ya lo saben, por eso también le han bajado un poquito el tono. ¿Tú crees que no sale la gente, específicamente en Chihuahua, a favor de que se haya desmantelado un narcolaboratorio? Estoy hablando más del 85%. No se las compran esto de que se está faltando a la soberanía. Es, insisto, como bien se acaba de decir, la narrativa distractiva de lo que está pasando. E insisto, 10,000 notificaciones, 10,000 audiencias, 10,000 actuaciones de la Fiscalía para que en Chihuahua se explique. Y en Sinaloa lo que se piden son pruebas. En ese punto yo quisiera dejarle el uso de la voz al coordinador Ricardo Anaya para hablar de las pruebas en Sinaloa. Querido Ricardo. Gracias, presidente. Es una absoluta aberración que digan que no hay pruebas respecto del involucramiento de Rubén Rocha Moya con el crimen organizado, con los narcotraficantes, antes, durante su campaña y después durante su gobierno. Es decir, es una realidad que pactaron con los narcotraficantes antes, que les hicieron el trabajo sucio durante la elección y que les pagaron con posiciones de protección, policía, fiscalía estatal y también con posiciones económicas, particularmente en materia de agua potable. Desde 2021, y esto hay que subrayarlo, Acción Nacional presentó la denuncia con pruebas. Es decir, ¿cómo se atreven a decir que no hay pruebas cuando a nuestra entonces candidata de la alianza diputada, Paola Gárate, la secuestraron el crimen organizado para favorecer a Morena? La secuestraron a ella y a decenas de operadores. ¿Eso no son pruebas? ¿Quieren más pruebas que lo ocurrido con Héctor Melesio Cuen? Recuerden que Héctor Melesio Cuen, diputado federal electo, se iba a reunir ese día con el narcogobernador Rocha Moya y con el narcotraficante Mayo Zambada. Y ese día mataron a Héctor Melesio Cuen. Y es tal el vínculo de Rocha Moya con el crimen organizado que hicieron un montaje que llegó al grado de tomar el cuerpo del ya fallecido, vean la gravedad, Héctor Melesio Cuen, subirlo a una camioneta, estacionarla en una gasolinería, contratar a una persona para que aparentara matarlo tratando de robarle su camioneta. Tuvo que salir la Fiscalía General de la República a decir que ese montaje lo había armado la Fiscalía, ni más ni menos que del narcogobernador Rubén Rocha Moya. ¿Quieren otra prueba? Vean lo que pasó el día de la elección de Rocha Moya en el municipio en el que nació Rocha Moya, Badiraguato. A nuestra candidata le secuestran al hermano, los narcotraficantes coludidos con Morena, la obligan a declinar, sale públicamente a decir ya no quiero la candidatura, solo devuélvanme a mi hermano. De ese nivel es la colusión, la convivencia, el pacto, la alianza de Morena con el crimen organizado y particularmente de Rocha Moya con los narcotraficantes. Segundo, ¿cuál violación a la soberanía? Lean el 133 de la Constitución, dice con toda claridad que los tratados internacionales que firma México, que firme la Presidencia de la República y ratifique el Senado, son ley suprema en toda la Unión. Y hay un tratado internacional en materia de extradición con Estados Unidos. Y ese tratado internacional es en el que está basada la solicitud de Estados Unidos para extraditar a Rocha Moya. Y por último, recordemos el proceso. El Departamento de Justicia de Estados Unidos, como ya lo dijo el presidente, integró un expediente con pruebas. Esas pruebas le fueron presentadas a un gran jurado en Estados Unidos. Ese gran jurado votó, conociendo esas pruebas, por judicializar la carpeta. Y tercero, conoció de esas pruebas una jueza federal en Estados Unidos y por eso giró una orden de aprehensión. Ahora, muy sencillo,
No hay una prueba, hay una tonelada de pruebas. Pero si las quieren conocer a detalle, que apliquen el artículo 11 del Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos, que es muy claro. Dice el artículo 11, una vez que se solicita la detención provisional con fines de extradición, es lo que ya hizo Estados Unidos, basado en nuestra Constitución, basado en un tratado internacional firmado entre México y Estados Unidos, se abre un periodo de 60 días para que entonces sí se remite el expediente completo con la tonelada de pruebas. Por cierto, la mayoría, las que nosotros mismos desde 2021 seguramente ya habíamos ofrecido. Entonces, por supuesto que hay pruebas y por lo tanto lo procedente es, uno, la detención inmediata de Rocha Moya, basado en la solicitud de detención provisional con fines de extradición. Segundo, que empiecen a correr los 60 días, que llegue el expediente y que se le extradite a Estados Unidos para que se le aplique todo el peso de la ley al narco gobernador Rubén Rocha Moya. Héctor Guerrero, de Televisa. Querido Héctor. Gracias, diputados, senadores. Les quisiera preguntar cuál es la acción a seguir en caso de que la Fiscalía General de la República deseche las pruebas que se supone le presentaría esta Corte de Estados Unidos y exonerara al gobernador con licencia. Ustedes van a presentar la demanda de juicio político, pero pues saben que no tienen los números para que esta proceda. Entonces, ¿cuál es la acción a seguir? ¿Sería procedente que interviniera Estados Unidos y se llevara a Rocha Moya como ya lo hizo en Venezuela con el presidente? Y para el presidente del PAN, hoy la presidenta dice que cuál es la intención de ustedes de haber traído a la presidenta de la comunidad española, que si no le salió, que parece que le irritó mucho que estuviera aquí, y pues les pide que respondan a este cuestionamiento. ¿Por qué la trajeron? Gracias. Me voy a apoyar en nuestra querida vicecoordinadora Noemí de Zacatecas para responder, pero mira, déjame responderte la primera y la tercera. A ver, nosotros estamos conscientes de que la Fiscalía, y básicamente las fiscalías que funcionan en los gobiernos de Morena, protegen a los de Morena y persiguen a la oposición. Nos queda absolutamente claro. No pretendemos nosotros quedar como ingenuas o como ingenuos. Pues claro que nos encantaría que la justicia de México hiciera su trabajo. Es una vergüenza decir que esté pasando todo esto por otro país, porque en este país no se persiguen a los delincuentes. Si tienes el verdadero fuero político en este país denominado pertenecer a Morena. Por hoy, porque la vida, eso bien lo saben ellos, es una tómbola de luz y de color. Pero por hoy, ese es el verdadero fuero para las fiscalías en México, ser militante de Morena. Entonces, no somos ingenuos. Lo que no vamos a hacer es dejar de hacer nuestro trabajo. No vamos a dejar de hacerlo. Y nuestro trabajo es incluso, aunque les moleste, hasta la Corte Penal Internacional vamos a acabar. Porque no son, lo estamos viendo, la única jurisdicción que existen. Un llamamiento formal que hagamos al gobierno de Estados Unidos, eso nunca lo van a hacer. Esa es la declaración que quiere Morena que hagamos y que no vamos a hacer. Lo que le exigimos es a la justicia mexicana que haga su papel. Querida Noemí. Muchas gracias, presidente. Mira, Héctor, distractores. La presidenta acaba de regresar de España. Ella se reúne con Pablo. ¿En serio el debate en México va a ser si Hernán Cortés hizo bien las cosas o mal? Cuando hay más de 132,000 mexicanos desaparecidos en este país y la presidenta prefiere reunirse con un grupo coreano, también extranjero, un grupo musical, antes que atender a las madres buscadoras. Este fin de semana vimos 2 eventos muy lamentables. Madres buscadoras que exigieron justicia antes que música, porque prefirieron desaparecer las fichas de búsqueda para que el mundo no se dé cuenta de lo que está sucediendo. Y en Zacatecas reprimieron campesinos, reprimieron estudiantes, y no
No lo hicieron por un acto de defensa de soberanía o para defender a la patria. Era para que un concierto empezara temprano. Esas son las prioridades de nuestros gobiernos. Campesinos que están cansados que no se les cumpla el acuerdo, que pedían dos cosas básicas, transparentar las reglas de operación del programa de alimentación para el bienestar, porque más del 30% de los frijoleros zacatecanos no están en el programa de acopio de frijol. Un compromiso que, por cierto, se había hecho en Zacatecas también para que liberaran Plaza de Armas y se pudiera llevar a cabo un concierto en el contexto del Festival Cultural. Lo que está sucediendo en México es que la espiral de violencia ha crecido en todo el país, justamente porque hay gente como Rocha Moya, que decidió hipotecar el futuro de las y los mexicanos vendiéndoselo al narco a cambio de ganar elecciones. Que no nos distraigan. Este es el tema. Justicia para los ciudadanos y que de verdad a los delincuentes se les agarre presos. Margarita Nicolás, de Cadena Raza. Buen día a todas las legisladoras y legisladores y al presidente del PAN. Yo quiero hace mucho que no te veía sin cubrebocas, mi Margarita, bonita. Pues aquí estoy. Qué bueno. Preguntarles, ¿a ustedes les preocupa esta cruzada nacional que va a hacer Morena para decir quiénes son los traidores a la patria y quiénes no? Pareciera que están buscando una mayor división entre los mexicanos, diciendo estos son los que quieren la invasión y nosotros nos estamos protegiendo. Hace rato mencionaban de los expedientes que tiene Estados Unidos. Allá, no sé si aquí también lo sepan las autoridades, dice que tardaron 1 año y medio en integrar las carpetas, no una, las carpetas, que son varias. Entonces, no sé si ustedes por ahí saben algo de quienes están en la mira, por eso es que están tan preocupados que tienen que hacer un movimiento territorial, pues para decir de qué lado están los corruptos, los vendepatrias, los hijos de Maximiliano y anexas. ¿Les preocupa a ustedes esto, que haya una división mayor entre los mexicanos? Gracias, querida Margarita. A ver, mira, comienzo complementando la respuesta que diera nuestra querida vicecoordinadora Noemí Luna, diciendo, no nos vamos a distraer. Así nos digan que hay nuevos avistamientos extraterrestres, que vuelven a ver al chupacabra, no nos van a distraer. No va a quitar Acción Nacional el dedo del renglón de lo que está pasando. Como desde que nació a la vida pública Acción Nacional, vamos a denunciar a este régimen. Mira, yo le respondería a la gente la pregunta que formulaste así: ¿quién es más traidor a la patria? ¿Cuál puede ser peor traición a la patria, insisto, que tú, que juraste defender a las y a los mexicanos, eres el que te asocias o comandas a los que más los afectan? O eres traidor por denunciarlo públicamente y entonces ya eres pro-estadounidense o pro-europeo o pro-marciano. Son ridículas sus aseveraciones. O bueno, en todo caso le lanzamos la pregunta a la gente: ¿cuál es más traición a la patria? En el PAN, si tu pregunta era si estamos alterados, mi querida Margarita, ni en lo más mínimo. Mira, somos traidores a la patria desde la reforma electoral, desde la reforma eléctrica, desde las reformas hidráulicas, desde las leyes mineras. En todo lo que no es votar con ellos, para ellos se es traidor a la patria. Pues no, le estamos siendo leales precisamente a nuestra nación. Y precisamente por eso no vamos a dejar de denunciar. Mira, no conocemos evidentemente los expedientes que se estén haciendo en una corte de otro país, pero lo que sabemos es que existen, y sabemos que otros casos existen exactamente en esa misma corte. Sino porque salió de ese distrito la denuncia. ¿Quién habrá hablado al respecto en esa corte? ¿Y sobre quiénes habrá hablado?
pues nosotros creemos que está más que suficientemente integrado ese expediente, que es además requisito legal para que pidas una extradición. Gracias, querida Margarita. Gracias. Parece que no tiene relación. Tú comenzabas con esta medida unilateral que tomó Mario Delgado de cortar el ciclo escolar casi un mes y medio. Eso tiene que ver mucho también en que viene el Mundial. Para nosotros es una torpeza, un chiste, una burla. Es como decir que vas a rifar un avión. Nada más que antes hablábamos mucho de rifar el avión, ahora ya no les va a salir. En el PAN ya no. En el PAN no nos vamos a callar de decir que son narcopartido. Narcopartido. Y te aseguro que lo del cambio de ciclo escolar ni siquiera va a ser. No es tema para nosotros. No lo van a conseguir con el PAN. Bueno, el asunto es esto, de que justo mencionaba Federico Dorin que el 1 de julio se cumple el plazo que dio Estados Unidos. Viene el Mundial. Entonces, ¿qué hay más allá de este ciclo escolar interrumpido? Pues porque no quieren que la gente salga a las calles a protestar por lo que está sucediendo. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Exigirán que se termine el ciclo como está en el calendario o que manden? Incluso dice Mario que las escuelas no son guarderías, pues son instalaciones públicas. Gracias. Sí, es que el problema es que ellos también dicen que son honrados y que no están vinculados con el crimen organizado. Y hoy todos sabemos que a partir de Sinaloa, de Tamaulipas, de Baja California, existen vínculos innegables con el crimen organizado. Aquí lo único mundial es el ridículo que está haciendo el gobierno al querer negar lo que a todas luces existe. Gobernantes vinculados al crimen organizado, y no vamos a caer tampoco en la trampa de los traidores a la patria. Recordemos que la última vez que fue usado ese mote fue en la última discusión del Plan A de la reforma electoral y lo usó Morena para señalar al PT. Es decir, cada vez que alguien no piensa como ellos, los llaman traidores a la patria, pero nosotros reiteramos nuestro llamado a la presidenta. Presidenta, está ante la oportunidad de romper el pacto con el crimen organizado. Se tiene que romper el pacto de López Obrador, se tiene que romper el pacto de Sinaloa, de Tamaulipas, de Baja California y de todos esos pedazos del país que le duelen a las familias. Porque si algo sí le preocupa a las familias es que vivan en paz sus hijas y sus hijos y que dejen de hipotecar su seguridad y su futuro por la ambición de vulgares gobernantes delincuentes como Rocha Moya. La siguiente es de Francisco García. ¿Cómo evitar que esta demanda de juicio político o demanda de desaparición de poderes quede como denuncia mediática? Porque sabemos que ellos controlan la sección instructora, controlan el Pleno, controlan el Congreso del Estado. Eso por un lado. Yo quisiera preguntarles los costos que tendría para Morena entregarlo. Adelante, querido Federico. A ver, muy brevemente, los tiempos están marcados en la ley, igual que la renovación del tratado, pero quiero entrar al fondo de tu pregunta. El que Donald Trump haya hecho la declaratoria de los cárteles como organizaciones terroristas implica que cualquier ciudadano o funcionario que impida que sean presentados ante la justicia se considera como alguien que está colaborando con una organización terrorista. Sabotear el juicio político, obstruir su comparecencia ante el juzgado de la Corte Sur de Manhattan. Cualquier funcionario, desde Lord Cúspide, tenga fuero o no en esta Cámara, cualquier mexicano que sea un obstáculo para que una organización terrorista se presente ante un juzgado en Estados Unidos, puede ser sujeto de responsabilidad ante esas cortes. Yo supondría que un doctor en Derecho, como el coordinador de la bancada mayoritaria, tiene eso prístinamente claro para que no se les vaya a etiquetar como auxiliares, cómplices, colaboradores de una organización terrorista que en esta especie es el cártel de Sinaloa.
Mi querida diputada Vázquez. Perdón, nada más. Sí. Por favor. Gracias. Sí, se trata básicamente de reiterar que justamente aquella autoridad que de una u otra manera solape, permita o incluso contribuya a ocultar, a permitir que estas irregularidades, que son delitos, porque hay que decirlo como es, se escondan, pues se convierte inmediatamente en cómplice de este narcogobierno, porque hay que decirlo con todas sus letras, se constituyeron como el cártel de Morena. Desde Acción Nacional no nos cansaremos de decirlo, y particularmente por lo que respecta al caso de Baja California, porque hace rato también hacían algunas referencias con relación a quienes siguen. Pues es muy claro, en Baja California se escucha muy fuerte el tic-tac, tic-tac, y no es un tic-tac de un cambio de hora, es el tic-tac de un reloj que marca los segundos que quedan para que caigan los narcopolíticos que trataron de ocultar cuando les quitan las visas, su responsabilidad, y lo trataron de minimizar y trataron de decir que se trataba, vaya, de un trámite administrativo, que era cuestión de tiempo para que se aclarara, pero ya pasó un año y no tenemos respuestas. Por el contrario, se les cuestiona, se les pregunta, y ¿qué hacen? Se ocultan y salen corriendo por la puerta de atrás. Esta es la realidad que sucede en Baja California, y no estamos hablando de uno o dos, estamos hablando desde la mandataria, desde la gobernadora, alcaldes, diputados y otra serie de funcionarios, por lo que se está siguiendo un patrón. Así como en Sinaloa se pretende y estaremos exigiendo la desaparición de poderes, porque ya el crimen organizado entró a todas las instancias de gobierno, ese tic-tac y ese patrón de conducta es igual para el caso de Baja California. Por lo tanto, desde aquí le exigimos los bajacalifornianos a la presidenta de la República que rompa el pacto y que deje de encubrir a criminales y narcogobernadores. La siguiente pregunta es de Mayolo López, de Reforma. ¿Qué le dice al partido el silencio de López Obrador? Segundo, ¿qué onda con los dos diputados sinaloenses que el día en que la gobernadora recibió el respaldo del Congreso, bueno, rindió protesta? Y tercero, ¿qué opinión tiene el partido del descubrimiento que hizo el SAT de una red que lavó 10,000 millones de pesos? Gracias. Mira, en ese mismo orden, la primera, la verdad es que nos da absolutamente igual el silencio o la voz de ese señor. Cada vez somos más personas los que consideramos que le hizo un gran mal a este país. Y también somos muchos los que creemos que sigue siendo por él, que hay muchas cosas que no pasan en este país y que hay muchas decisiones que quien hoy gobierna no se anima a tomar por el ancla de ese personaje. Esa es la opinión que tendríamos. Mira, con respecto a la votación, el argumento que se nos dio, que a mí como dirigente se me dio para la votación de quien se quedaría encargada del despacho del gobierno en Sinaloa, que fue un voto en abstención, era precisamente haber sido voz de haber solicitado la destitución y actuar en consecuencia. La solicitud primaria era votarlo a favor. Nosotros, en un afán de equilibrio, dijimos que el sentido a favor, si bien ya no era posible el voto en contra por haberlo votado previamente en comisiones, no podía llegar al grado de a favor. Es el punto de equilibrio que pretendimos encontrar y no cambia ni en lo más mínimo la postura que como Acción Nacional tenemos, aquí y allá. Lo decimos clarito, llevamos una hora diciéndolo. Para el PAN, Rubén Rocha Moya es un presunto delincuente, es un delincuente señalado de crimen organizado y es alguien que tiene que pagar por lo que se le acaba de decir. Me parece que es lo que se acaba de publicar y que es lo que nosotros queremos estudiar todavía más para que, de tu tercer pregunta, Mayolo, para tener
una mejor respuesta, pero no sé si te estés refiriendo a lo que se acaba de publicar de lavado de él, de Rubén Rocha Moya. ¿Quieres opinar tú? Me voy a apoyar en el diputado Federico Dorin. Qué bueno que los descubrieron, lo que confirma es que Pablo Gómez pasó de noche por la UIF. Qué trágico que todo esto sale mucho después de cuando alguien cobró de nuestros impuestos por investigar y combatir esto. Y curiosamente a estos factureros sí les cae todo el peso de la ley, pero yo todavía no veo, Mayolo, una sola acción judicial ni ministerial en contra de un solo guachicolero que lavaba también dinero. O sea, sí tienen odio contra los factureros y los evasores fiscales, pero para los guachicoleros solo tienen abrazos del bienestar. Mira, solamente complementarte, mi querido Mayolo, yo me estaba refiriendo a una que acaba de salir, por eso me llamaba la atención que no eran 10,000 millones, sino 100 millones de lavado de empresas de Rubén Rocha Moya. Por eso pensé que eso es lo que me estabas preguntando. Pues de tu primera plana, pues evidentemente, vamos a ver ahora, que detecten, vamos a ver ahora si la justicia mexicana, electa la mitad por las urnas y por un acordeón, hacen el trabajo que le corresponde. Muy bien, gracias. Gracias. Última pregunta de Maxi Peláez de TV Azteca, a su derecha, por favor. Preguntarle, hablan de la desaparición de poderes. ¿Se va a solicitar ante el Senado de la República? ¿Ese es el procedimiento que se tendría que hacer? Si esto se hace el día de mañana o van a esperar a que la permanente esté en sesión. Y preguntarle si me puede dar una explicación, ¿por qué la desaparición de poderes? Mira, sí, es un trámite específico que vamos a llevar a cabo y que vamos a anunciar y formalizar el próximo miércoles en el Senado de la República, que está siendo la sede de la Comisión Permanente de todo el Congreso de la Unión. Tiene su procedimiento específico y es a raíz de cuando consideramos, como bien explicaba el diputado Lisha, con base en la Constitución, las violaciones graves a la Constitución creemos que se hiperconfiguran y sobre todo lo hacemos porque consideramos que Sinaloa es un estado en donde desde el origen de esos poderes, por todo lo aquí multireferido, llegaron deslegítimamente. Llegaron con el apoyo del crimen organizado y por lo tanto consideramos que son ilegítimos esos poderes. Y nosotros, insisto, no somos ingenuos, sabemos cuáles son los números que se ocupan para tal, pero es una facultad del Congreso y Acción Nacional, insisto, con lo que empezamos, concluimos, agradeciéndoles mucho por su tiempo, por su paciencia, por su atención. Antes de que se vaya. Todos los recursos legales a la mano, querida Maxi, incluido el derecho de petición del 8º constitucional, los va a agotar el Partido Acción Nacional, incluso ante instancias internacionales, para que esto no sea un caso más que se queda impune porque los señalados son de Morena, porque Morena protege a los de Morena. Hayan hecho lo que hayan hecho, si eres de Morena, eres un ser impune en este país. Mi querida Maxi. Una última pregunta que yo le haría es, ¿qué sabor de boca les deja que el gobernador Rocha tenga seguridad personal después de haber pedido licencia? Damos el uso de la palabra para concluir al diputado Germán Martínez. Va a incendiar la gallega. La verdad es que esa seguridad que tiene un narcogobernador la queremos para las mexicanas, los mexicanos. Yo, como michoacano, lo hubiera querido para Hipólito Mora y para Carlos Manso. Es doblemente criminal proteger a criminales y desamparar a las madres buscadoras. Es doblemente criminal proteger al narcogobernador Rocha y al mismo tiempo que se estén clausurando los negocios en Culiacán por el clima de violencia. Es doblemente criminal decir que eso es soberano. Soberano es denunciarlos. Soberano es señalarlos.
Valiente es decirles narcogobernadores, narcopartidos, narcopolíticos, y si no prospera este juicio político, narcocómplices a los diputados. Muy bien, hermano mío. Bueno, les agradecemos mucho a todas y todos por su tiempo y su atención. Bendiciones, muy buen día. Gracias.